En Lucas 1:1, él utiliza la palabra historia, la historia. Esa palabra en el griego, diégesis, significa un recuento, no necesariamente cronológico, pero de los aspectos más relevantes que Lucas considera. Entonces, Ulises se llama Hechos porque la iglesia, a partir del siglo segundo, la llamó por ese nombre, pero obviamente no es un título que le hace justicia porque no son todos los hechos ni son todos los apóstoles, ¿no? De hecho, hemos visto desde la clase pasada que viene centrándose Lucas en dos de ellos que vamos a hablar más en esta noche. ¿Cuáles son esos dos apóstoles prominentes, principales en el libro de los Hechos? A ver, híjole, si esa no la contestan, mano, estamos mal. A ver, vamos a ver, hermana Reina. Es Juan y Pedro y Juan. Pedro y Juan, Pedro y No, Juan. Paulo. Perdón, Paulo. ¿Pablo y quién? Paulo y Bernabé. Ay, ok, hermana, gracias. Ay, Gracias, hermana, perdón. gracias, gracias. Cerca, nos dio uno, hermana, pero allá donde está Gladys, Débora y Raúl nos van a dar el otro nombre. Es Pedro, el apóstol Pedro y Pablo. Gracias, hermana, gracias. Me ha regresado el ánimo, la esperanza en esta noche, hermana. Gracias, hermana, se lo agradezco. A ver, dice Roberto que no lo deja abrir su audio. A ver, Roberto, vamos a probar. Roberto, te estoy pidiendo que abras. Ahí estamos, hermano, listo. Ahí Ya, estás. Aquí vas a decir, a ver, Roberto, ¿qué vas a decir? ahí estamos. ¿Qué cuenta, hermano? Sí iba a mencionar acerca de Pablo y de Pedro, hermano, pero no me deja ver a veces. Dice el anfitrión no permite que los participantes reactiven sus audios. Entonces como que me corta y luego vuelve a dar otra vez. Ok. Bueno, aquí ya te tenemos habilitado. Gracias, hermano. Ok. Pedro y Pablo. A ver, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. ¿Cuál es a los judíos y cuál es a los gentiles? A ver. A ver, Byron, ¿cuál es a los judíos y cuál es a los gentiles? A los judíos es Pedro y a los gentiles era Pablo. Ok, ya me tenían nervioso. Ok, muy bien. Muy bien, hermano, me están haciendo sufrir esta noche, hermano. Ay. Gracias, hermano, gracias. Bueno, en esta noche, ¿verdad? Muy importante, apunte, hermano, no espere a que el hermano Fernando le suba el video para repasar. Apunte, tome notas como buen estudiante, haga notas. Si usted sabe que la mente se nos olvidan las cosas de repente, ¿verdad? Con las pantallas y la tecnología y el YouTube el día de hoy, ¿verdad? Entonces, apunte para que usted tenga a la mano, ¿verdad? Ok, esta noche vamos a hablar, hermanos, precisamente vamos a enfocarnos en estos dos personajes. ¿Por qué será que dentro de todos los apóstoles, Lucas escoge a estos dos? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué el libro de los Hechos se centra en estos dos personajes? ¿Alguna pista, alguna idea? Porque sabemos que hay más, ¿no? Hay más apóstoles. ¿Cuántos apóstoles habían, hermano? A ver, allá Gladys, Débora, Raúl. ¿Cuántos apóstoles habían? Pienso yo que el más representativo, Pedro en Judea, Samaria, todo el pueblo de Israel y Judea, ¿verdad? Y Pablo designado para los gentiles, ¿verdad? Y que se desarrolla a partir del capítulo 13. Hasta el capítulo 12 habla de Pedro,
¿verdad? En su mayoría la bajada del Espíritu Santo, cómo se va creciendo en toda la región judía, ¿verdad? Todos los que profesaban, ¿verdad? A Moisés. Luego se le da a Pedro las instrucciones, lo del manto, come y mata y come, ¿verdad? Donde se enfoca hacia los gentiles el tema, la doctrina, y luego es Pablo el llamado en los 4 viajes que hace, cómo él va encontrando los problemas. Además, me imagino yo que porque es el que tiene más escritos, ¿verdad? Que luego son utilizados por las iglesias para hacer la historia de la misma. Ok, muy bien, vamos a ver eso en más detalle. Excelente, hermano Raúl. Muchas gracias. Entonces, aquí les permito, a ver, vamos a compartir la pantalla, preste atención, tome notas, copie, no se confíe del hermano Fernando Montes. Ok, listo. Entonces, el libro de los Hechos trata, hermano, de cómo ese plan soberano de Dios, profetizado desde las escrituras del Antiguo Testamento, viene a desarrollarse en el mundo mediterráneo del siglo I. Y Lucas, como historiador, pero también como teólogo, se da a la tarea de hacer un recuento importante con algún propósito teológico que vamos a ver a continuación, ¿ok? Pero de manera general, entonces el libro de los Hechos arranca con el famoso evento en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? En Hechos 2, bueno, ahí usted tiene el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Qué dice la profecía de Joel? Derramaré de mi espíritu sobre vuestros hijos y vuestras hijas, ¿verdad? El Espíritu Santo llega. ¿Sobre quiénes llega el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Sobre quiénes cae el Espíritu Santo en Pentecostés? Esa es una pregunta abierta. ¿Quién la quiere responder? Según la Escritura, a ver, no puedo ver porque en la pantalla, como estoy compartiendo, solo tengo a algunos de ustedes, no los tengo a todos, ¿verdad? Tengo ahí a Gladys, Débora, Raúl. Sería el aposento alto, los que estaban reunidos, dice la Biblia, unos 120 personas. Unos 120, excelente. Llega sobre hombres y mujeres, ¿verdad? El Espíritu Santo, y comienzan a hablar en lenguas, comienzan a profetizar y comienzan a predicar, ¿verdad? Entonces ahí es cuando de esta manera en Pentecostés ocurre este evento que es la llegada del Espíritu Santo. Básicamente Jesús les dice, ahora sí, ahí está la promesa que les había dicho, ahora tienen el poder de Dios para ir y dar testimonio de este mensaje. Entonces, recuerde este bosquejo muy importante. Mire usted cómo transiciona, cómo Lucas organiza su material. ¿Ok? Capítulo 1 hasta el capítulo 12 se centra en lo que ocurre con ese cumplimiento profético del plan de Dios en Jerusalén, Samaria y Judea, entre obviamente judíos y piadosos que son adeptos al judaísmo, pero que no se han circuncidado. Y ahí el personaje principal es ¿cuál apóstol? Pedro, dijimos, ¿verdad? Pedro. Y luego hay una transición en el capítulo 13 hasta el fin del libro de los Hechos que se centra en lo que llamamos popularmente los viajes misioneros de Pablo por el mundo mediterráneo hasta llegar a su encarcelamiento en Roma en Hechos 28. Entonces, lo último de la tierra tiene que ver, entonces, mire esa progresión, ¿no? Judío a gentiles, del arameo y el hebreo al idioma griego, de las profecías del Antiguo Testamento a su cumplimiento en esos días. Hay diversas progresiones, ¿no? Que el Evangelio tiene que ir avanzando terreno, no solamente en lo geográfico, pero en lo teológico y en lo cultural también, ¿no? No pierda de vista eso porque
Yo le hago una pregunta, ¿cómo logra Lucas comunicar su mensaje? Eso es muy importante, ¿no? Ustedes saben que en el proceso de comunicación no solamente existe un emisor y un receptor, pero también hay un medio que es a través del cual el emisor decide transmitir, canalizar su mensaje, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si estás usando un teléfono, yo estoy usando una laptop, am, las redes sociales, el papel, el teléfono, una llamada, una videollamada. Hay diferentes medios a través de comunicar un mensaje. Lucas lo va a hacer a través de el género de el Evangelio en Lucas y este género literario, histórico, teológico, narrativo en el libro de los Hechos. Pero Lucas tiene técnicas, tiene ciertos estilos. Vamos a hablar de uno de ellos a continuación para comunicar su mensaje. Luego vamos a tratar todos juntos de descifrar cuál entonces es el mensaje que Lucas quiere comunicar a su audiencia. Empecemos por acá rápido, ¿verdad? ¿Cómo logra Lucas comunicar su mensaje? ¿Cómo piensa usted que él quiere transmitir? ¿Qué técnicas, qué medios va a utilizar Lucas en el libro de los Hechos para ah, comunicar su mensaje? Él utiliza los diarios, se cree que diarios de otras personas, ¿verdad? Levantamientos, entrevistas, diálogo que él va recogiendo y que considera que son fidedignos o que ocurrieron durante esos viajes de Muy personas que bien, estaban involucradas. muy bien. Eso habla, hermano, excelente. Eso habla sobre el proceso de recopilación de la información. Pero la pregunta que yo estoy haciendo tiene que ver con, una vez que ya usted tiene todas esas fuentes recopiladas, ¿de qué manera va a organizarlas todas para darle un sentido de unidad a su obra que se llama Hechos? Me explico. Básicamente, ¿qué técnicas, qué métodos, qué estilo va a utilizar Lucas? Bueno, él va a utilizar, por ejemplo, cuando nos habla, de repente él tiene resúmenes sumarios, y el número de los que creían en tal ciudad se incrementaba cada día, por ejemplo, el famoso en Hechos 2 y en Hechos 4, ¿verdad? Y los discípulos crecían en número y tenían favor con la gente y alababan a Dios. Entonces Lucas nos va a decir que a pesar de oposición y obstáculos, va a insertar esos resúmenes en lugares clave que permiten ver que a pesar de los obstáculos el Evangelio avanza, pues porque es obra de Dios y es obra del Espíritu Santo. Pero un método en particular que yo quiero que ustedes vean de Lucas va a ser el de contraste, la comparación. Y esta es una técnica que Lucas utiliza también en el Evangelio de Lucas. Él también va a utilizar esta técnica, pero la vamos a ver acá en el libro de los Hechos. A ver, seguramente usted ha visto este recuadro, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto este recuadro? A ver, es bastante típico de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? A ver, ¿lo han visto? No me digan que lo están viendo por primera vez, ¿verdad? Lo utilizamos para evangelizar, ¿verdad? Me acuerdo que lo utilizaban para evangelizar y ahí dice, mire qué bonito, ¿verdad? Un cuadro o repaso de las conversiones bíblicas. ¿Quiénes fueron y qué hicieron para ser salvos? Una guía segura para usted. Entonces, ahí alguien, no sé quién, ¿verdad? Descifró este interesante diagrama con motivos evangelísticos, ¿verdad? Y entonces toman el libro de los Hechos y usted conoce la palabra, en Nicaragua la utilizamos, ¿verdad? Destazar, destazar. Agarran esa obra literaria tan bella que le costó tanto trabajo a Lucas, tantas neuronas, me imagino, tanto desvelo, tanta persecución, la agarraron y le hicieron con ella lo que él nunca se imaginaba que iban a hacer con este cuadro, ¿verdad? Porque este cuadro no tiene absolutamente nada que ver con la forma en la que Lucas organizó su mensaje, pero mire qué interesante, ¿no? Partimos del siguiente hecho. ¿Cómo comunica Lucas su mensaje? Nosotros, el mensaje de Lucas, lo hemos hecho tan simple
porque nosotros pensamos que el interés de Lucas en aquel entonces era proveer una especie de manual para clonar congregaciones, ¿verdad? Que todas las congregaciones en el Nuevo Testamento eran igualitas la una y la otra, ¿verdad? Usted tiene una congregación aquí, sigue aquí el manual y voilà, tiene la otra congregación idéntica, igualita en todo. Eso es que no hemos leído el Nuevo Testamento de manera profunda, detenida y honesta. Entonces, mire esto. Ellos, y aquí le da algunos grupos de personas, los judíos en Pentecostés, el eunuco etíope, hay algunas versiones que tienen a Cornelio, aquí está Cornelio, los samaritanos, Saulo de Tarso, Lidia, el carcelero de Filipo, por allá estaban más adelante en Hechos 20 los 21 los discípulos de Juan que Pablo encuentra en Éfeso, etcétera, ¿verdad? Entonces, mire cómo esto es como una especie de camisa de fuerza, ¿verdad? Que se le pone al Evangelio, al libro de Lucas. Entonces decimos, aquí está la forma en la que no funciona leer Lucas de esta manera. Recuerde que Lucas tiene un interés en su material selectivo. Selectivo. Cuando decimos selectivo, estamos diciendo que Lucas tiene una gran cantidad de información, pero él va a escoger teológicamente las que se adaptan y se ajustan mejor a su interés teológico, no al nuestro. Recuerde eso, no al nuestro. En segundo lugar, Lucas en su libro de los Hechos va a seguir una terminología más descriptiva que prescriptiva. ¿Qué queremos decir con descriptivo? Queremos decir que Lucas nos cuenta las cosas como son, como eran, como sucedieron. No nos cuenta las cosas como deberían de ser para que sean hechas en todo lugar de la misma manera. ¿Está viendo la diferencia entre descriptivo y prescriptivo, entre selectivo y total? Entonces, este cuadro no se presta bien para explicar lo siguiente, ¿verdad? Mire, usted mira los espacios en blanco, ¿verdad? Porque de repente uno dice, bueno, si Lucas nos da un patrón, un patrón prescriptivo, o sea, que toda iglesia en todo tiempo y todo lugar debería de seguir, pues Lucas hizo un mal trabajo porque dejó unos espacios vacíos ahí, si usted los mira, ¿no? Porque, por ejemplo, ok, oyeron los judíos, pero aquí ya vemos que Saulo de Tarso no oyó, pero bueno, vamos a exponer que escuchó cuando miró la visión de Jesús camino a Damasco, ¿no? Mire, creyó, bueno, qué interesante, ¿verdad? Que aquí a uno se tiene que salir de Hechos y se tiene que ir a Gálatas. Mire, ya tenemos, vamos forzando, ¿verdad? Vamos forzando el texto, lo vamos metiendo a golpes para que diga lo que no dice. ¿Se arrepintieron? Bueno, mire, qué interesante, aquí hay más espacios vacíos. ¿Confesaron? Aquí hay más espacios vacíos. De hecho, usted sabe, la confesión del eunuco etíope se las enseñé en la primera sesión. No es parte original del texto de Lucas, pertenece a una tradición más tardía que recoge, por ejemplo, la Reina Valera. La nueva versión internacional no la contiene, la contiene como una nota al margen, ¿no? Confesaron y después no todos comparten la misma experiencia, ¿se fijan? Porque aquí no todos oyeron, no todos creyeron, no todos se arrepintieron, ¿lo está viendo? No todos confesaron, pero claro, el punto que nos interesa es que todos fueron bautizados. Ahí sí, todos fueron bautizados. Entonces yo le hago una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que Lucas, desde los judíos en Pentecostés arriba, hasta el carcelero de Filipos, abajo en Hechos 16, ¿por qué cree usted que Lucas nos dice que todos fueron bautizados? Aunque no nos dice que todos hicieron los otros pasos de la misma manera, ¿verdad? Pero sí nos dice que todos fueron bautizados. ¿Por qué? Parta de lo siguiente, ¿ok? Parta de lo siguiente, parta de que Lucas, parta de este diagrama, ¿ok? Parta de este bosquejo. Aquí está la respuesta frente a usted de lo que le estoy preguntando. Hechos 1 al 12 se enfoca en la misión a los judíos. Hechos 13 al 28 se enfoca en la misión hacia los gentiles. Entonces, ¿por qué sí registrar
que todos fueron bautizados. ¿Cuál sería el punto? ¿Cuál sería el mensaje? A ver qué dice Roberto. ¿Algún hermano de los que no ha participado me gustaría escuchar o una hermana? ¿Puedo opinar, hermano? Por supuesto, por favor. Pienso, hermano, que para dar, por decirlo así, de una manera, testimonio de cómo la misión o el plan de Dios estaba expandiendo, no solamente en Jerusalén, sino así como lo decía Jesús, en Samaria, en Judea y en toda la tierra. Muy bien, por ahí va el asunto. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando yo miro que dice Lucas? Digamos que yo soy un judío ortodoxo, digamos que yo soy un fariseo, y digamos que yo no quiero que los gentiles vengan sin observar la ley de Moisés a ser parte del pueblo de Dios. No lo acepto. Pero digamos que me dice Lucas, fíjate que allá hubo un eunuco etíope al que se le predicó desde Isaías, y mira, él fue bautizado. O se me dice, mira, ese perseguidor Saulo de Tarso también creyó y fue bautizado. O Cornelio también creyó y fue bautizado. O los judíos en Pentecostés creyeron y fueron bautizados. Entonces, ¿qué es lo que Lucas nos quiere decir? Él está usando esa técnica de comparación y contraste. Ahí usted tiene judíos. ¿Qué dos grupos de personas tiene usted acá? Mire mi cursor. ¿Qué dos grupos de personas tiene usted acá bajo donde dice ellos? ¿Qué dos grupos de personas tiene usted ahí representados? Hay Byron, Judíos. judíos judíos, muy bien, y gentiles. y gentiles, Gentiles. muy bien, excelente, hermana Reina también, tiene judíos y gentiles. Entonces, al demostrarnos que tanto judíos como gentiles compartieron una experiencia de conversión en el bautismo, ¿qué es lo que Lucas nos quiere tratar de decir? ¿Puedo participar, hermano? Por supuesto, claro que sí. Que para todos, o sea, no había diferencia como cuando estaba el pueblo de Israel, que para todos era el bautismo. Excelente, excelente. Que no había diferencia en ser aceptado porque compartían una misma experiencia de conversión. Entonces, lo que lo une tanto a judíos como a gentiles es esa experiencia de conversión en el Evangelio. Quiere decir que tanta autoridad tiene la experiencia de conversión para un judío, es tan válida como la del gentil, y la del gentil es tan válida como la del judío. Todo esto se resume cuando a Pedro en Hechos 10 lo mandan a llamar sus amigos judíos ortodoxos y le dicen, hemos escuchado que has entrado en casa de hombres gentiles, impuros, y has comido con ellos. Y dice Pedro, sí. ¿Y quién era yo para negarles el agua, verdad? Y cuando miré que Dios les dio el mismo espíritu como a nosotros al inicio, pues ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Básicamente dice Pedro, la experiencia de Cornelio y su familia, que son gentiles, es la misma experiencia que tuvieron los judíos en Pentecostés. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, lo que usted está viendo, que está mal con este cuadro, es que este cuadro habla donde la Biblia calla y calla donde la Biblia habla, ¿no? Porque el punto que falta explicar, ¿verdad? Es de que aunque no comparten todas las demás cosas de oír, creer, se arrepintieron, porque Lucas no está interesado en nada de eso, ¿me explico? Nosotros hoy sí, pero él no, él no sabe. Pero lo que sí sabe es
tengo que dejar claro en mi obra que se llama Hecho, que la experiencia para un judío y para un gentil de convertirse es la misma y la comparten y es tan válida la una como la otra. Que todos Hermano, deben ser bautizados. No, 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 ese no es el punto. No, el punto no es que todos deben ser bautizados, no. Otra vez lo voy a explicar. No es que el punto es que todos deben ser bautizados, no. El punto es que tanto judíos como gentiles tienen y comparten la misma experiencia de conversión para ser aceptados como pueblo de Dios. Me estoy explicando. Aquí el énfasis no está en que tienes que ser bautizado. Ese no es el énfasis de Lucas. El énfasis de Lucas es el siguiente. Si tú eres un discípulo, ya sea judío o gentil, tú compartes la misma experiencia de conversión y eso es lo que te hace ser acepto ante los ojos de Dios. Me estoy explicando. Entonces, no es que todos tienen que ser bautizados, no, porque Lucas parte del hecho que yo también comparto de que todo creyente es bautizado. Eso sí, tenemos que estar de acuerdo en eso. En el Nuevo Testamento no hay ni un creyente ni un discípulo que no sea bautizado. Ahora, cómo se bautizaban, qué decían, cómo lo hacían, esos detallitos que a nosotros nos preocupan tanto, ¿verdad? Eso a Lucas no le interesa. Lo está viendo, no le interesa porque todos esos detallitos que a nosotros nos interesan, Lucas los dejó en blanco algunos de ellos. ¿Ya se fijó? El que le interesa es este que llenó para toditos. Mire, este que está acá. ¿Me estoy explicando, hermano? Ok. Vamos a hacer una pausa ahí antes de pasar a la siguiente, al siguiente slide, al siguiente recuadro, ¿verdad? ¿Qué preguntas tienen hasta este punto? hermano, Hermana, dígame. yo era un comentario, o sea, yo Sí, entiendo, claro. hermano, de que yo entiendo que incluso actualmente ese es el error que se comete. Muchas veces nosotros cuando hablamos con una persona que está interesada de oír la palabra, no nos preocupamos en explicarle qué es el evangelio, darle mucha explicación, sino que nosotros nos enfocamos y le decimos, mire, pero es que hoy es el día, tiene que bautizarse. Mire, que la palabra dice aquí, ya no hay oportunidad, no hay esto, lo otro. Porque ahí sí yo me fijo en la cuestión que cuando Felipe le habla al etíope, lo que se preocupa es en explicarle lo que iba leyendo porque no lo iba entendiendo. Pero en ningún momento se monta en el carro con él y le dice, bautizate, porque todavía él no sabía qué era lo que iba leyendo y le dice, es más, no me lo explicas, no lo sé. Cuando ya termina de explicarle, mire, sencillo, le salió, no necesidad ni que le dijera, el mismo etíope dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, como que esa era la preocupación de Lucas, ese era el enfoque que él quería darle, la importancia que debería de tener. Y en realidad ese cuadro que usted presentó, yo en mucho tiempo estuve equivocada y pues yo hoy tengo un poquito más de claridad y más aún ahorita con lo que está diciendo usted. Y pues, Ok, hermana, que muchas gracias por su comentario, hermana Reina. Veo la mano levantada ya de Gladys, Débora y Raúl. Adelante, hermanos. Hermano, entonces quiere decir que a Lucas le bastaba que los tanto gentiles como judíos entendieran el evangelio. No, pues no era necesario que fueran en ese momento bautizados, sino que solamente entendieran por qué hablaba del evangelio, del cristianismo. Ok, déjeme ver si yo puedo reformular su pregunta en mi mente. Lo que usted está preguntando, hermana, es que si Luca escribe para que no tanto comunicar sobre el bautismo, pero que la gente entienda lo que es el evangelio. Sí. Ok, ok, hermanos, una buena pregunta. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de la pregunta que hace la hermana Débora?
Porque es que aquí está la pregunta, hermana, ¿verdad? La pregunta sería, ok, y para Lucas en Hechos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para Lucas en Hechos? ¿Qué piensan ustedes que es el Evangelio para Lucas en Hechos? Estrictamente hablando en Hechos, ¿no? Porque Lucas no escribe ninguno de los otros documentos aparte de Lucas y Hechos. ¿Qué será el Evangelio entonces para Lucas? Por lo menos sabemos que Lucas no tiene primera a los Corintios, ¿verdad que no la tiene? Y cuando viene con el etíope, tomando el ejemplo que daba la hermana Reina, ¿de dónde le predica el Evangelio Lucas al etíope? ¿De qué libro? Isaías. De Isaías 53, qué interesante, ¿verdad? Parece que el Evangelio para Lucas tiene algo que ver con las escrituras del Antiguo Testamento. No tiene tal vez mucho que ver con 1 Corintios 15. Para Lucas quizás es otra cosa que para nosotros no es. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok, ¿de dónde parte Lucas? Bueno, para responder la pregunta de la hermana Débora, tendríamos que responder primero qué es Evangelio en Lucas, ¿verdad? Pero para no hacer más larga la respuesta, ¿verdad, hermana? Es una buena pregunta, hermana Débora, ¿verdad? Lo que podríamos decir es que para Lucas, recuerde que Lucas no está prescribiendo como quien va a un doctor o como quien va a la farmacia y le dice, mire, me duele aquí, me duele la cabeza, me duele el estómago, ¿qué medicamento me puede prescribir, ordenar, mandar? Aquí está el medicamento. No, Lucas lo que hace es, Lucas mira la situación, los problemas, las circunstancias de la iglesia judía y gentile en el tiempo que él escribe, y él trata de pensar y ponerlo todo desde la perspectiva del plan de Dios, desde la escritura del Antiguo Testamento. Eso es lo que Lucas está haciendo. Entonces, para él el Evangelio tiene que ver con esa proclamación de ese mensaje de salvación de Dios, ahora sí en la persona de Jesús de Nazaret, para los judíos y para los gentiles, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús... ¿sabe cómo podemos hacer para saber cuál es el mensaje del Evangelio? Uno se va a los discursos de, el libro de Hechos. Por ejemplo, el discurso de Pedro en Pentecostés, el discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga en Hechos 13, y uno hace un listado de qué cosas ellos mencionan, qué cosas ellos hablan, cuáles son los temas, qué palabras se repiten. Porque cuando hay una repetición de palabras, eso le da a usted un indicio de un posible tema, para ver qué cosas ellos enfatizaban, ¿verdad? Ellos enfatizaban las escrituras del Antiguo Testamento, que los sufrimientos del Mesías habían sido profetizados por los profetas, que Jesús de Nazaret había venido en carne, que era el Hijo de Dios, que había sufrido bajo Poncio Pilato, que había sido crucificado, pero que Dios le había resucitado al tercer día. Y ahí termina, ¿verdad? Ahí termina. No, no termina ahí. No, él hace énfasis en que, y ustedes le dieron muerte, ustedes lo juzgaron, ustedes decidieron liberar a un asesino. Hace énfasis por lo menos en tres, recuerdo, discursos de Pablo, perdón, de Pedro. Hace énfasis en eso. Ustedes fueron Excelente. culpables. Muy bien, muy bien. Y después de ese elemento, hace énfasis en otro que nosotros no hacemos énfasis hoy. Pues nosotros repetimos así, mire, Evangelio, muerte, sepultura, resurrección. Hey, un momento, yo te doy la razón si esto fuera 1 Corintios 15, pero esto no es 1 Corintios 15. Hay un Hermano, lo que ele- pasa, perdón. ya le voy a dar la palabra, hermano. Hay un Ok, elemento muy hermano. importante
hermano Raúl, ¿verdad? Después de eso está el elemento de la ascensión, el entronamiento de Cristo. De hecho, ustedes saben que el salmo más citado en el Nuevo Testamento es ¿cuál salmo? ¿Cuál es el salmo más citado, más utilizado en el Nuevo Testamento? Le voy a dar una pista, ¿ok? Está entre el Salmo 1 y el 150. ¿Eh? 150, No, pero cerca, hermana. El Salmo 110. ¿Qué dice el Salmo 110? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese lo citan tanto Pedro como Pablo en sus discursos y tiene que ver con ese elemento de que Jesús es rey, es el rey prometido, el rey de todo. No rey en un término espiritual, el rey en un término... Acuérdense que cuando en la antigüedad, en este tiempo, usted decía rey, nadie pensaba en un rey espiritual. Ese es un término que hemos inventado nosotros, los creyentes. Jesús es rey en todo sentido de la palabra, terrenal, espiritual, político, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque solo puede haber un rey, un soberano. Entonces, ese aspecto muy importante, hermano, para Lucas, eso es el evangelio. El evangelio tiene que ver con esa promesa de Dios para salvar a todos, para Israel, obviamente en primer lugar, y también para los judíos. Excelente. A ver, hermana Reina, ¿qué iba a decir? Antes de que pasemos al siguiente, la Espero que siguiente no se me haya olvidado. diapositiva. A ver, hermana, lo siento, dígame. Lo que pasa, hermano, de que evangelio lo dejamos corto nosotros, como usted decía, nosotros simplemente decimos muerte, sepultura, resurrección, pero no, se tiene que hablar del evangelio también cuando se dice que es desde el anunciamiento, el nacimiento, el ministerio, la vida de Jesús, y luego ya caemos a lo último que ya es la muerte y lo otro, porque muchas veces quedamos cortos y es que por eso no podemos explicar con lujo de detalle como lo hacen, ¿verdad? De que es más profundo, es más allá. O sea, el Me gusta poder esa decir palabra, es más profundo. que Esta palabra me gusta, es más profundo. Excelente, hermana, muy bien. Ok, paso a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la técnica que Lucas utiliza para comunicar su mensaje, ¿verdad? Es una técnica de comparación. Mire esto, hermano, una forma en la que Lucas quiere comunicar su mensaje en hecho es a través, recuerde, la misión de Dios para los judíos y para los gentiles. Es un plan anunciado desde las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué Pedro y por qué Pablo? Porque ellos son las piedras angulares, ¿verdad? Donde Jesús viene levantando esa nueva comunidad de creyentes, esa roca, ¿verdad? Que dijo que iba a edificar. Para los judíos es Pedro, pero para los gentiles esa roca es Pablo, ¿no? Entonces, mire, usted tiene, le voy a dar unos ejemplos que están en Hechos, ¿no? Hay un sermón de Pedro en Pentecostés, donde cita la profecía de Joel y el cumplimiento, pero también Pablo presenta un sermón en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, en Hechos capítulo 13. Los dos son predicadores que predican el mismo mensaje, ¿ok? Empezamos de ahí. Tanto Pedro como Pablo predican, y yo quiero que usted haga eso, ¿verdad? Lea, espero que esté tomando nota, ¿verdad? Lea el sermón de Pedro en Hechos 2, 22 al 29, el sermón de Pablo en Hechos 13, 26 al 41, y anote, apunte cuáles son los elementos de la predicación de ellos, qué cosas predican. Número dos, ¿verdad? Otra forma es, por ejemplo, Pedro, después de ese sermón en Pentecostés, en Hechos 3, sana a un hombre cojo. Va con Juan, van al templo, por la puerta la hermosa, y hay un hombre cojo y lo sana Pedro. ¿Se acuerdan? Bueno, usted sabe que Pablo hace lo mismo en Hechos 14. En Hechos 14, el versículo 8 al 11, Lucas narra que también Pablo, después de ese sermón,
que él predica en Antioquía de Pisidia, viene a sanar también, mire qué interesante, a un hombre cojo. Dice la escritura, esto es en Iconio. Mientras estaban en Listra, perdón, dice el verso 8, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. ¿Se acuerdan que Juan y Pedro se toparon con un hombre lisiado de los pies en el capítulo 3 y lo sanaron? Bueno, ahora Pablo y Bernabé sanan a otro. Hay un temblor en un edificio por la oración de la iglesia cuando se dan cuenta que Pedro y Juan han sido puestos en la cárcel y la iglesia ora y tiembla el lugar. ¿Y qué lugar tiembla cuando Pablo y Silas están prisioneros? ¿Ah? En Filipos, ¿verdad? Que los meten presos, están al fondo del calabozo y ellos cantan alabanzas a la medianoche. ¿Y qué pasa también? Hay un evento sobrenatural, ¿verdad? Un temblor. ¿Se acuerda cuando Pedro reprende a Ananías y Zafira porque se quedaron con una parte de lo vendido y estaban, como dicen en buen nicaragüense, ¿verdad? Tamaleando, agarrando ahí un poquito de lo que no era de ellos. ¿Se acuerda que Pedro los reprende duramente y viene un juicio de Dios sobre ellos? Bueno, usted sabe que Pablo tiene el mismo poder que Pedro. Hay un mago que no lo deja de molestar, Elimás o Bar Jesús en Hechos 13:8. Pablo lo reprende y el hombre queda ciego. Dice que era tanta la fama por los dones de sanidad de Pedro en Hechos 5 que la gente hasta le llevaba pañuelo para que un pañuelo tocara la sombra de Pedro. Y la gente tocaba el pañuelo y después quedaban sanos, curados. ¿Se acuerda de eso? Hechos capítulo 5, versos 15 al 16. Bueno, ¿se acuerda que Pablo también hace lo mismo? Hay sanidad por la sombra de Pablo en Hechos 19, en el verso 11 al 12, cuando Pablo está en Éfeso. Dice que Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. O sea, la misma capacidad que tiene Pedro, ¿quién la tiene? Pablo. ¿Okay? La imposición de manos, Pedro impone manos y adivine quién impone manos también. Pablo impone manos también. En Hechos 19:6 dice que Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Pedro llega con Juan a Samaria, después de la predicación de Felipe, impone las manos a los samaritanos que se convirtieron y llega el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Se acuerda que Pedro resucitó a Dorcas o Tabita? ¿Verdad? En Hechos capítulo 9, versos 36 al 42. ¿Resucitó Pablo a alguien? Al joven que se cayó, que se Al joven durmió que por se el cayó, mensaje, se le Eutico. durmió, ¿verdad? Si uno de ustedes se me duerme, yo no lo resucito, hermano, ¿verdad? Pero Pablo lo resucitó. Pablo lo resucitó. Eutico en Hechos 20, 7 al 12. Está viendo todas estas comparaciones, hermano, ¿verdad? Eso es lo que le hace falta. Este recuadro se desprende del texto de Hechos. ¿Me estoy explicando? No es que nosotros le estamos metiendo al texto de Hechos algo que el texto de Hechos no dice. Mire la diferencia de este recuadro con este recuadro. ¿Está viendo la diferencia? ¿Verdad? Este recuadro que usted tiene en la pantalla no se desprende del libro de los Hechos, es forzado en el texto. Este recuadro que le estoy presentando acá es una lectura más honesta de la forma en la que Lucas quiere comunicar su mensaje y fluye del texto. Partimos del texto hacia nosotros. Ahora yo le hago la pregunta entonces. Piense un momento. ¿Por qué Lucas compara y contrasta y presenta de esa manera a Pedro y a Pablo? ¿Qué cree usted que Lucas nos quiere decir?
con esa forma de presentar. A ver, Ulises. Ulises, habilita tu Yo pienso, micrófono, no hermano, te que como, escuchamos. buenas noches, le digo que yo pienso que como también pasó con los judíos y los otros que mencionó que se me olvidaron ahorita, da a enseñarnos que son iguales hasta cierto punto, por eso que compara, por ejemplo, a Pablo y a Pedro. Y eso es lo Muy que yo bien, pienso que nos quiere entender, ok, que muy bien. hay un mismo camino y se parece. Buen punto, muy bien, excelente. ¿Alguien más, hermano? Hermana Rebeca, Raquel, había levantado la mano, me parece. Precisamente eso iba a decir, de que como un apóstol iba dirigido a los judíos y otro apóstol iba dirigido a los gentiles, entonces esta comparación demuestra eso, de que hay igualdad, pues que para Dios prácticamente venimos a hacer lo mismo en este momento, en este nuevo pacto. Ok, muy bien, muy bien. Ah, no nos enfoquemos tanto en nosotros, pero en Pedro y Pablo. Sus misiones son el cumplimiento de ese plan de Dios. Ese plan de Dios de restaurar a Israel, profetizado desde las escrituras del Antiguo Testamento, se lleva a cabo en el ministerio de Pedro entre los judíos. Todas las cosas que Pedro hace, las hace porque el Espíritu Santo está cumpliendo lo que Dios había dicho. Entonces cuenta con el visto bueno de Dios. Pero también la misma autoridad, aquí está el punto, subraya eso. Lo que Lucas nos quiere demostrar es que la misma autoridad del mensaje tiene Pedro con los judíos como tiene Pablo con los gentiles. Así que nadie debería de atreverse a cuestionar la legitimidad de la misión de Pablo hacia los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando usted lo compara, prácticamente Pablo es un espejo de Pedro, pero para los gentiles, ¿no es cierto? Tienen los mismos poderes, hacen las mismas cosas, resucitan muertos, predican el mismo mensaje, son comisionados por el mismo Dios, etcétera, etcétera. Entonces tienen las iglesias que Pablo establece, tienen autoridad para ser parte del pueblo de Dios, como las mismas iglesias que Pedro estableció entre los gentiles. ¿Por qué? Acuérdese, el primer y más grande problema de la iglesia en el siglo I fue la relación entre judíos y gentiles. ¿Ok? Eso usted no lo debe de olvidar. Solamente quiero ver si ya no tengo ninguna otra diapositiva que presentarle. A ver. Ok, rapidito, ¿verdad? Aquí yo lo voy a enumerar y esto es la tarea para el próximo sábado, ¿ok? Aquí tengo yo, no son los únicos, no son todos, pero son los principales temas teológicos del libro de los Hechos que vamos a ver en este curso, ¿ok? En este curso. Pueden haber otros, se pueden encontrar otros, pero en este curso estos son los temas del libro de Hechos, ¿ok? Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, la soberanía de Dios. Número 3, la iglesia. Número 4, la oración. Número 5, el sufrimiento. Número 6, los gentiles. Número 7, el testimonio. ¿Ok? Cópienlo. ¿Qué van a hacer? A cada uno de esos temas teológicos usted lo va a explicar según lo que hemos visto en esta clase, según el libro de los Hechos, ¿ok? Usted puede usar una concordancia porque lo que va a hacer usted con estos temas es, usted le va a poner los textos bíblicos del libro de Hechos, solo del libro de los Hechos, porque eso es lo que estamos estudiando, que hablan de estos temas. O el Espíritu Santo, un ejemplo, Hechos capítulo 1, verso 8. Y ahí pone la mayor cantidad de versículos que le sea posible de Hechos donde aparezca ese tema. ¿Me estoy explicando? Lo mismo la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios en Hechos? Usted lo explica en base a lo que hemos conversado en estas 3 sesiones y le pone los versículos bíblicos que hablan de ese tema. ¿Okay?
Lo mismo, la iglesia, la oración, el sufrimiento, los gentiles y el testimonio. Eso usted lo hace, lo presenta en un documento. Puede ser para algunos, ¿verdad?, una foto de su cuaderno, pero no puede ser una foto de una pantalla. No puede ser un clic, un enlace que yo le tenga que dar para descargar algún documento. Tiene que ser un documento, ¿ok? Un mensaje de texto, por ejemplo, un documento que yo le doy clic y se abre en formato Word. Pero no me envíe fotos de pantalla de computadora, ¿ok? Ok, hermanos, los principales temas teológicos, una vez más se lo explico. Usted va a explicar cada uno de esos temas, va a decir en el libro de Hechos solamente, ¿ok? ¿Qué significa ese tema? ¿Qué es lo que Lucas quiere decir con ese tema? Y dónde, con capítulo y versículo, dónde se encuentra ese tema, ¿ok? Se puede ayudar de una concordancia. Hay veces las concordancias ya le traen algunas de esas palabras con los capítulos y versículos. Solamente fíjese que verdaderamente se corresponda con el tema. ¿Me explico, hermano, sobre lo que van a hacer? A ver, le voy a pedir aquí a hermano Jorge Collado, con tus palabras, explícame de qué se trata la tarea. Buenas noches, bendiciones, ¿me escuchan? Sí, claro, bendiciones, hermano, Tengo buenas un noches. poco problemas con el internet, pero a ver si me escuchan. Una Sí, buena. hermano, te oímos. Ok, la tarea trata de que expliquemos con nuestras propias palabras, pero obviamente ya con la ayuda de la Biblia, concordancia o investigar los temas en la Biblia, que la oración y cada uno de ellos que estamos explicando. Bueno, vamos a poner el tema en sí y el texto bíblico donde explica el tema correspondiente asignado a los que usted mencionó. Amén, amén. ¿Es correcto eso, hermano? El hermano lo hizo un poco más grande, le estamos delimitando. El hermano dijo en la Biblia, no, en la Biblia no, en el libro de los Hechos, solamente Hechos. No ponga textos del Antiguo Testamento, no ponga textos del Evangelio de Lucas, solamente el libro de los Hechos. ¿Ok? Eso es todo, hermanos. Apunten sus preguntas para la próxima sesión que vamos a tener el próximo lunes, hermanos. Son un excelente grupo. Es una bendición para mí poder estar con ustedes. Por esta vez, por esta tarea específicamente, ya después voy a considerar para la siguiente, pero para esta, porque esta va a requerir un poquito más de preparación de parte de ustedes, ¿ok? No quiero que me entregue cualquier cosa, hermano, ¿ok? No me entregue cualquier cosa. Entréguela para el día lunes de la semana que viene, que es... Es que aquí está el punto, hermano. Mire, yo conozco a los estudiantes, yo fui estudiante, obviamente. En mayo, ¿ok? Antes de la 1 de la tarde. Y yo sé que en su mente de estudiante dice, ahora me voy a poner a hacerla hasta el domingo y el lunes en la mañana. Lunes a la 1 de la tarde. Yo lo voy a postear en el canal de la escuela, las instrucciones para que las recuerde con la hora, ¿ok? Listo, ¿verdad? Ahí denle las gracias al hermano Raúl, ¿verdad? Lo llevan en oración. Tiene el hermano del Ministerio de la Intercesión. Ok, hermanos, que Dios me los bendiga. Buenas noches.